Volver a casa después de unos días fuera siempre había sido para mí un pequeño ritual de alegría. El tren desde Zaragoza me había dejado en la estación del pueblo y el aire salino del Mediterráneo me recibió como un viejo amigo. Tras 2 semanas en el Pirineo aragonés, visitando a Carmen, mi amiga de la infancia, volvía con el alma ligera y la maleta llena de quesos y mermeladas caseras para compartir en la mesa familiar. Antes de llegar al adosado, decidí detenerme en la tienda de ultramarinos de la calle Mayor. Don Julián, que me conocía desde hacía décadas, estaba detrás del mostrador ordenando unas cajas de galletas. Levantó la vista y su sonrisa habitual se borró reemplazada por una mueca de confusión. «Vaya, pensaba que ya no vivías aquí», dijo bajando la voz. «Tu nuera comentó que te habías mudado y que iban a alquilar tu habitación». La bolsa de la compra me pesó de repente. Apenas atiné a pagar, agradeciéndole con un gesto, y salí con un nudo en la garganta. El paseo hasta casa se me hizo eterno, cada paso acompañado por un murmullo interno que intentaba convencerme de que debía de haber algún malentendido, pero al girar la esquina y ver mi portal, supe que no lo era. Había al menos 6 bolsas negras de basura apiladas junto a la verja. Reconocí el color burdeos de mi manta de lana asomando por una de ellas. Y allí, plantada como si fuera la dueña del mundo, estaba Lorena, mi nuera, con los brazos cruzados y la barbilla alzada. «Ya no vives aquí», soltó sin siquiera un saludo. Mi voz se quedó atrapada en algún rincón de mi pecho. Quise preguntar, quise exigir explicaciones, pero antes de poder articular palabra, apareció Adrián desde el interior. Evitó mi mirada, murmurando un «necesitamos espacio» que sonó más a excusa ensayada que a confesión. Sentí como el calor me subía a la cara, no por el sol de la tarde, sino por la humillación. Alcé la vista y vi cortinas moviéndose. Los vecinos observaban curiosos desde sus ventanas. No iba a darles el espectáculo de una discusión pública. Apreté la empuñadura de la maleta de media vuelta y me alejé el sonido de mis propios pasos, resonando en el silencio que dejaban sus miradas. Necesitaba pensar lejos de allí, antes de decidir cuál sería mi siguiente movimiento. Mientras me alejaba del portal, cada paso parecía arrastrar conmigo años de vida invertidos en ese hogar. No podía dejar de pensar en las madrugadas en que me levantaba antes del amanecer para dar clases en la escuela y por las tardes limpiar casas para completar el sueldo. Recordé la tarde en que vendí el anillo de compromiso de mi madre para pagar la matrícula universitaria de Adrián, convenciéndome de que su futuro valía más que cualquier joya. También aquella vez en que, sin pensarlo 2 veces, usé mis ahorros para ayudarle con la entrada del adosado, creyendo que así garantizaba un techo seguro para todos. Me había imaginado una vejez tranquila, rodeada de familia, con la risa de mis nietos llenando las habitaciones y el respeto como la base de nuestras relaciones. En cambio, me encontraba de pie en la acera con la maleta en la mano y la certeza amarga de que ese espacio ya no me pertenecía. Levanté el brazo para detener un taxi. El conductor, un hombre de cabello canoso y acento andaluz, me ayudó a meter la maleta sin hacer preguntas. Le di la dirección de una pequeña pensión frente al mar que recordaba haber visto en mis paseos matutinos. No tenía mucho en el bolso, lo justo para unos días, y las llaves que ya no sabría si me servirían. La pensión era modesta, con paredes encaladas y olor a lavanda. La dueña, una mujer menuda llamada Remedios, me recibió con una sonrisa sincera, sin saber que su gesto amable era el primer alivio que sentía en horas. La habitación daba a un balcón desde el que se veía el puerto iluminado. El rumor de las olas entraba como un susurro constante. Esa noche, sentada en la cama con la lámpara encendida, me propuse no llamar.
no discutir, no suplicar. Había aprendido que las batallas libradas en caliente siempre dejaban heridas más profundas. Necesitaba descansar, ordenar mis pensamientos y encontrar la forma de enfrentar aquello con la cabeza alta. Me arropé con la manta de la pensión, sintiendo un cansancio que iba más allá del cuerpo. Cerré los ojos, dejando que el sonido del mar marcara el ritmo lento de mi respiración, sin saber que la primera señal de que mi vida podía cambiar de rumbo llegaría mucho antes de lo que imaginaba. Amanecí temprano, más por costumbre que por descanso. Me vestí despacio, intentando que el nudo en el estómago no me acompañara al desayuno. Al abrir la puerta de la habitación, encontré a Remedios, la dueña de la pensión, con un sobre en la mano. Esto llegó ayer por la tarde. Antes de que usted llegara, me dijo. El mensajero insistió en dejarlo aquí. El remitente era una gestoría de la ciudad. Me senté en la pequeña mesa junto a la ventana y rompí el sello con cuidado. Dentro había un juego de documentos, escrituras, contratos y un informe notarial. Leí línea por línea y, para mi sorpresa, mi nombre figuraba como copropietaria del adosado. No era un recuerdo equivocado, ni una ilusión. Allí estaba mi firma, junto a la de Adrián, certificada hacía más de una década. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio, porque aquel papel me recordaba que no me habían borrado por completo. Rabia, porque sabían perfectamente que yo tenía derechos, y aún así habían actuado como si fuera una intrusa. Decidí repasar las pocas pertenencias que había logrado traer conmigo. Entre la ropa doblada en la maleta, encontré una carpeta de cuero que llevaba años sin abrir. La había guardado tras la muerte de Manuel, mi marido, pensando que contenía solo cartas antiguas. Al abrirla, cayeron sobre la mesa varios sobres del banco. Eran bonos de ahorro, a mi nombre, con intereses acumulados. Manuel los había comprado poco antes de fallecer y nunca llegué a revisarlos con atención. El corazón me latía con fuerza. En un solo día había pasado de sentirme expulsada y despojada a saber que tenía recursos y derechos. No estaba tan indefensa como Lorena y Adrián creían. Guardé los documentos y los bonos en el fondo de la maleta junto a mi monedero. Mientras lo hacía, mi mente ya trabajaba en silencio, calculando posibilidades, recordando nombres de abogados y conocidos que podrían orientarme. Bajé al comedor de la pensión. Pedí un café solo y una tostada con aceite, intentando que mi expresión no revelara el cambio que se estaba gestando dentro de mí. Tenía claro que no actuaría de forma impulsiva. Cada movimiento debía ser meditado. Mientras observaba el ir y venir de los barcos en el puerto, comprendí que la verdadera partida apenas estaba empezando y que esta vez yo tendría cartas que ellos desconocían por completo. Esa tarde decidí salir a estirar las piernas y recorrer las calles que tantas veces había transitado. No quería encontrarme con nadie conocido, pero el destino siempre tiene sus propias ideas. A la vuelta de la esquina, me crucé con Maruja, mi vecina de toda la vida, una mujer que siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría en la comunidad. Se me acercó con paso rápido y mirada preocupada. Isabel, no sabes lo que me he enterado. Susurró como si temiera que alguien pudiera oírla. Lorena llevaba semanas diciendo que en cuanto volvieras de tus vacaciones, la casa se pondría a la venta. Iban a repartir el dinero, pero una buena parte iría para su madre, que está con el negocio patas arriba. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor, así que no había sido un arrebato ni una pelea mal gestionada. Era un plan frío y meditado, en el que yo era un simple obstáculo. Y lo peor era que Adrián lo sabía, o al menos lo había permitido. Maruja continuó casi sin darme tiempo a reaccionar. Yo escuché una conversación en el portal. Lorena decía que si tú te resistías, ya se encargaría de convencerte.
Nos despedimos con un apretón de manos y yo seguí caminando hacia el puerto intentando que la rabia no me cegara. Ahora todo encajaba: las miradas esquivas de Adrián, el silencio incómodo. Antes de mi viaje, el hecho de que nadie me llamara para preguntarme cómo estaba. Al llegar a la pensión, subí directamente a mi habitación. Saqué una libreta del cajón y empecé a escribir. Fecha de la conversación con don Julián. Día exacto de mi regreso. Palabras textuales de Maruja. Lo anoté todo con nombres, lugares y horas. Sabía que si quería defenderme, no podía dejar ningún detalle en el aire. Guardé la libreta junto con las escrituras y los bonos de ahorro. Aquella pequeña pila de papeles era ahora mi escudo. Me senté junto a la ventana, viendo cómo el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, y me prometí que esta vez no sería yo la que cediera terreno. No sabía aún qué camino tomaría, pero sí que mis próximos pasos serían calculados igual que los de ellos, solo que con una diferencia: yo no iba a traicionar, sino a proteger lo que era mío. A la mañana siguiente llamé a don Ernesto, un abogado retirado que había vuelto a ejercer a tiempo parcial. Lo conocía desde que ayudó a mi difunto marido con un asunto de herencia y siempre me inspiró confianza. Me citó en su despacho, un espacio modesto, pero pulcro, con estanterías repletas de archivadores y olor a papel antiguo. Le conté todo con calma, desde mi regreso del Pirineo hasta la conversación con Maruja. Saqué los documentos de la gestoría, las escrituras y la libreta donde había apuntado cada detalle. Don Ernesto escuchó en silencio, hojeando papeles con mirada experta. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas. Isabel, tiene usted un caso sólido. Mientras figure como copropietaria, no pueden vender la casa sin su firma. Podemos presentar una notificación de oposición a la venta y dejar todo registrado. Sentí un peso menos sobre los hombros. No era una victoria definitiva, pero sí una muralla contra sus planes. Dejamos acordado que él se encargaría de todos los trámites y yo le firmé la autorización correspondiente. De regreso a la pensión, decidí que no iba a quedarme esperando a que todo se resolviera. Empecé a visitar agencias inmobiliarias y a mirar anuncios de alquiler en la zona. No buscaba lujo, solo un lugar pequeño, luminoso y que pudiera pagar con mis propios medios. No quería depender de nadie nunca más. Con el tiempo que me quedaba libre, me obligué a recuperar rutinas que me daban paz. Paseaba cada tarde por el malecón, observando cómo los pescadores recogían sus redes y cómo el sol teñía de naranja el agua. Ese ritmo pausado me ayudaba a ordenar mis ideas. Un día, sin planearlo, entré en la biblioteca del barrio. El lugar seguía igual que cuando llevaba allí a mis alumnos, las mismas mesas de madera, el mismo silencio respetuoso. Me acerqué a la sección de poesía y saqué un libro de Miguel Hernández. Sentada junto a la ventana, dejé que los versos me recordaran que incluso en medio de las pérdidas, la belleza podía encontrarse en lo más sencillo. Mientras cerraba el libro, supe que mi vida estaba tomando una dirección nueva, aunque la tormenta aún no hubiera pasado. Y pronto, esa tormenta recibiría un golpe que no esperaba. Una semana después de mi visita a don Ernesto, recibí en la pensión un sobre con el logotipo de un banco en el que nunca había tenido cuenta. Lo abrí con curiosidad y a los pocos segundos la curiosidad se transformó en un escalofrío. Era una carta de agradecimiento por haber contratado un préstamo personal de 3,000 euros, a mi nombre. Me quedé inmóvil leyendo y releyendo el documento. Allí estaban mi dirección, mi número de DNI y una firma falsificada que pretendía imitar la mía. El préstamo se había solicitado hacía apenas un mes, mientras yo estaba en el Pirineo. Fui directamente al banco indicado en la carta. La empleada, al verme alterada, me llevó a una sala privada y revisó el expediente. Señora Ferrer, la solicitud se hizo en línea con todos sus datos correctos.
El ingreso se realizó en una cuenta conjunta, a nombre de Lorena Martínez y Adrián Ferrer. El nudo en mi estómago se endureció. Ni siquiera habían intentado ocultarlo demasiado, como si confiaran en que yo nunca lo descubriría. Quizá pensaban que por ser una anciana no controlaba mi correspondencia ni revisaba movimientos bancarios. Salí del banco con una copia de toda la documentación y me fui directa al despacho de don Ernesto. Tras leerlo todo, él levantó la vista con el ceño fruncido. Esto es muy serio, Isabel. No solo es fraude, también es usurpación de identidad. Tenemos pruebas para denunciarlo y reforzar cualquier acción legal sobre la casa. Le pedí que iniciara los trámites de inmediato. Mientras firmaba los documentos, sentí como algo se cerraba definitivamente dentro de mí. Hasta ese momento, una parte de mí había querido creer que Adrián y Lorena solo habían cometido un error por presión económica o mala comunicación. Pero aquello no era un malentendido, era una traición deliberada, calculada y repetida. Al salir del despacho, caminé hacia el malecón. El mar estaba en calma, pero yo sabía que dentro de poco las aguas se agitarían. Ya no se trataba solo de recuperar lo mío, sino de proteger mi nombre, mi dignidad y mi independencia. Me detuve frente a la barandilla, respiré hondo y mirando el horizonte, supe que esta nueva prueba podría abrir los ojos de Adrián o hundirlo aún más en la mentira. 2 semanas después, don Ernesto me llamó para darme la noticia. El registro de la propiedad había aceptado la notificación de oposición. La venta del adosado quedaba bloqueada de forma oficial. Cualquier comprador que consultara los documentos vería el litigio en curso y, como era de esperar, los interesados desaparecieron en cuestión de días. Poco después, me llegó por terceros otra información. El negocio de la madre de Lorena, una pequeña tienda de decoración, había cerrado definitivamente. Las deudas superaban con creces sus ingresos y los proveedores se habían cansado de esperar pagos que nunca llegaban. La ayuda que Lorena esperaba sacar de la venta de la casa ya no era una posibilidad y su estrategia se había derrumbado como un castillo de arena. Los rumores en el vecindario crecían. Una tarde, mientras paseaba por calles cercanas, escuché desde la acera cómo tras las ventanas cerradas del adosado Adrián y Lorena discutían a gritos. No eran simples desacuerdos, había reproches, acusaciones y un tono que me resultaba extraño en mi hijo, como si finalmente empezara a cuestionar lo que antes aceptaba sin dudar. Esa noche, Maruja me escribió un breve mensaje. Se oyen hasta en la calle. No sé cómo aguantan así. No respondí. No había nada que decir. Después de aquello, el silencio se instaló. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una nota de parte de Adrián o Lorena. Y aunque ese vacío dolía, también me daba espacio para respirar y seguir avanzando en mi nueva vida. Dediqué esos días a leer en la biblioteca, caminar junto al mar y continuar buscando el apartamento que pronto se convertiría en mi refugio. Sin embargo, la calma no duraría. Una tarde gris, mientras tomaba café en el comedor de la pensión, vi a Remedios acercarse con el gesto preocupado. Traía en la mano un sobre sin remite, entregado por alguien que no quiso dejar su nombre. Al abrirlo, reconocí de inmediato la letra de Adrián. 6 meses después de aquella expulsión, mi vida tenía otro color. Había encontrado un piso luminoso con un balcón que dejaba ver los barcos entrando y saliendo del puerto. Por las mañanas cuidaba de unas tomateras en el huerto comunitario, charlando con vecinos que me trataban sin prejuicios ni condicionamientos. 2 tardes a la semana asistía a clases de fotografía en el centro cultural. Me gustaba capturar la luz del atardecer sobre las fachadas antiguas. Me sentía por primera vez en mucho tiempo dueña de mis días. Los recuerdos amargos no habían desaparecido,
pero ya no dictaban cada pensamiento. Esa mañana, mientras revisaba unas fotos en la pantalla de la cámara, el móvil comenzó a vibrar sobre la mesa. Lo tomé distraída pensando que sería un mensaje de una amiga del taller, pero la notificación mostraba a un hombre que llevaba meses evitando Lorena. Abrí el primer mensaje y en segundos llegó otro y otro más. En menos de media hora sumaban más de 20. Al mediodía eran ya 40. Al caer la tarde, 60 mensajes saturaban mi bandeja de entrada. El tono variaba, sin orden, algunos llenos de insultos y reproches, acusándome de haberles arruinado la vida y de quitarles lo que les pertenecía. Otros, en cambio, eran súplicas desesperadas. No tenemos dónde ir. Necesitamos tu ayuda, decía uno. Piensa en Adrián, no nos dejes así, imploraba otro. Supe entonces que algo grave había sucedido. Quizá las deudas, quizá la ruptura de cualquier apoyo que les quedara. La imagen de Adrián apareció en mi mente recordándome a aquel niño que defendía mis clases en la escuela cuando algún alumno se burlaba de mí. Guardé el teléfono en un cajón, intentando que el peso de la historia no nublara la claridad que había conseguido. Caminé hasta el balcón y dejé que el aire salino me despejara. Afuera, el puerto seguía su rutina, ajeno a mis batallas pasadas y presentes. Sin embargo, algo me decía que esa calma estaba a punto de romperse y que pronto tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para enfrentar lo que venía. Acepté verlos en un café céntrico, un lugar neutral donde podía llegar y marcharme sin que nadie tuviera control sobre mi permanencia. Llegué unos minutos antes y pedí un té de frutos rojos, intentando que el aroma y el calor de la taza me sirvieran de ancla. Cuando Adrián y Lorena entraron, noté enseguida que el tiempo y las circunstancias les habían pasado factura a él, con el semblante cansado y los hombros encorvados, ella con un gesto tenso que apenas disimulaba. Tras los saludos formales, pasé directamente al punto. Sé que están pasando por un momento difícil. Por eso he traído algunos contactos de agencias y programas de vivienda asequible, dije deslizando una carpeta sobre la mesa. Lorena la miró como si fuese un insulto. Y ya está. ¿No piensas ayudarnos de verdad? Su voz subió de tono, atrayendo miradas de otras mesas. ¿Esto es ayudar?, respondí con calma. No puedo ofrecerles vivir conmigo ni darles dinero. No sería bueno para ustedes ni para mí. Adrián permaneció callado, con los ojos fijos en el café que giraba en su taza. No hubo una defensa de su parte, ni para ella ni para mí. Solo un silencio denso que hablaba más que cualquier frase. Lorena soltó un suspiro cargado de desprecio y apartó la carpeta, siempre tan orgullosa. No me extraña que termine sola. Esa frase que en otro tiempo me habría herido como un dardo, ahora se deslizaba sobre mí sin penetrar. Había aprendido que la soledad real no es la ausencia de compañía, sino la presencia de quienes no te respetan. Me puse en pie dejando unas monedas junto a mi taza. Les deseo que encuentren un camino que les funcione. Salí del café sin mirar atrás. En vez de dirigirme directamente a casa, tomé una calle que llevaba al puerto. Allí me esperaban dos amigas del taller de fotografía, Ana y Pilar, junto a un pequeño grupo que ya abordaba un barco para una excursión por la bahía. Subí a bordo y mientras el motor arrancaba y el puerto se alejaba, el aire marino me llenó los pulmones. La luz de la tarde bañaba el agua con reflejos dorados y en ese instante supe que mi vida había girado hacia un horizonte propio. No había venganza ni reconciliación forzada, solo la certeza de que estaba eligiendo la libertad, el respeto y la comunidad que había encontrado fuera de los muros que un día llamé hogar. Mientras el barco avanzaba hacia mar abierto, sonreí. Sentí que cada ola era un recordatorio de que la puerta que me cerraron no había sido un final, sino el pasaje hacia mi mejor etapa.